Nadie lo vio llegar. Y sin embargo, todos lo notaron cuando se acercó a la puerta trasera de la hacienda con los pies cubiertos de polvo y la mirada baja. Era un mendigo joven, delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos escondidos bajo el ala de un sombrero viejo. Se detuvo frente a la cocina, donde los olores del pan recién horneado hacían temblar el estómago, y murmuró apenas: «¿Podría darme un trozo? ¿Solo uno?». La cocinera, una mujer entrada en años con el rostro redondo y las manos firmes de tanto amasar, lo miró desde el umbral. No dijo nada al principio. Lo evaluó con los ojos de quien ha vivido mucho. No vio un ladrón, ni un vago, ni un peligro, solo a alguien hambriento. Estaba a punto de entrar para partirle una rebanada, cuando la voz del capataz retumbó desde la bodega. «Fuera de aquí, perro. Este no es lugar para basura como tú». El mendigo no respondió. Solo bajó aún más la cabeza y dio un paso atrás. Pero la cocinera se adelantó. «¿Don Eliseo?», dijo firme. «El muchacho solo pide pan. ¿Desde cuándo eso es crimen?». El capataz se acercó con furia, las botas haciendo temblar el suelo. «Desde que los mendigos piensan que pueden hablar con mujeres decentes». La empujó a un lado y alzó la vara que usaba para espantar mulas. El golpe cayó sin aviso sobre el hombro del joven, que apenas retrocedió. No gritó, no se defendió. Solo dijo con la voz aún baja: «Lo entiendo. Perdone usted». Entonces, se dio media vuelta y comenzó a alejarse, lento, sin mirar atrás. La cocinera, con los ojos llenos de rabia, tomó un trozo de pan envuelto en un trapo y corrió tras él. Lo alcanzó en la esquina del corral y se lo metió en las manos. «No me importa lo que diga ese bruto. Tú también eres hijo de Dios, y nadie merece que lo traten así». Él la miró por fin, y sus ojos eran oscuros, pero tranquilos, como si ya supiera algo que los demás no. «Gracias», dijo. «Nadie me ha hablado así en mucho tiempo». Guardó el pan, hizo una leve reverencia, y se fue caminando por el mismo camino por donde nadie lo había visto llegar. La cocinera lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre los campos. No sabía por qué, pero sintió que esa no sería la última vez que lo vería. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba los tejados de la hacienda, un carruaje elegante se detuvo frente a la entrada principal. Era negro, reluciente, con herrajes de plata y cortinas bordadas. Nadie había visto algo así en años por esos caminos polvorientos. El mayordomo salió corriendo a recibir al visitante, esperando algún político o hacendado amigo del patrón. Pero cuando las puertas se abrieron, no bajó ningún hombre de trajes caros, sino el mismo mendigo del día anterior, vestido ahora con una camisa de lino blanca, pantalones limpios y botas nuevas. Su rostro seguía curtido, pero había una quietud distinta en su mirada, algo que ningún mendigo tenía derecho a portar: dignidad. Los peones, aún medio dormidos, se quedaron boquiabiertos. El capataz Eliseo palideció al reconocerlo. El joven bajó del carruaje con calma y se dirigió al portal principal sin pedir permiso. Tocó la gran puerta de cedro con los nudillos y esperó. El patrón, don Valentín, salió en bata, molesto por el escándalo a esas horas, pero su rostro se congeló al verlo. «¿Quién es usted?», preguntó. El joven le tendió un papel, sellado con lacre rojo. Era un documento legal, una escritura. «Mi nombre es León Aguirre», dijo con voz firme. «Y esta hacienda me pertenece desde hace 3 días. La compré a su hermano, el señor Anselmo, en la capital». El silencio cayó como un manto sobre todos. Don Valentín leyó y releyó el papel, sudando. Luego gritó, como si con voz pudiera anular la realidad: «Esto es imposible. Es una trampa. Yo nunca vendería mis tierras». León lo miró sin parpadear. «Pero su hermano sí, y él tenía la autoridad legal. No vine a pelear, solo a tomar lo que es mío». El capataz corrió al ver que nadie lo detenía. Los demás no sabían qué hacer. Solo la cocinera se acercó, aún con el delantal manchado de harina.
Lo miró, perpleja. ¿Usted es el mismo muchacho de ayer? León le sonrió con los ojos. El mismo. Pero ahora ya nadie puede golpearme por pedir pan. Y luego añadió, más suave. Gracias por ser la única que me vio. Ella parpadeó conmovida. ¿Qué piensa hacer con la hacienda? León miró a su alrededor, al campo, a los jornaleros, a los niños descalzos que se asomaban detrás de los corrales. Cambiarlo todo, dijo, pero sin correr a nadie. Solo quiero que se haga justicia. Y con eso, cruzó el umbral y entró en la casa que, aunque nadie lo entendía aún, era ahora suya por completo. Lo primero que hizo León Aguirre al entrar en la hacienda fue quitarse los zapatos. Caminó descalzo sobre los suelos fríos de mármol, como si quisiera sentir el peso de cada recuerdo enterrado en esas paredes. Pidió agua caliente, jabón, escobas, trapos. Los criados no entendían, pero obedecían. Algunos lo miraban con burla, otros con miedo. Pero la cocinera, María Jesús, fue la primera en extenderle un balde. «¿Qué está haciendo, patrón?», preguntó, usando por primera vez ese título. León le sonrió. Quitando los gritos, los golpes, las cadenas invisibles. Y comenzó a fregar él mismo las escaleras. Uno a uno, los peones se asomaron en silencio. El capataz Eliseo observaba desde lejos, con los puños apretados. Para él, aquello era humillación. Para los otros, era algo desconocido. Un amo que limpiaba su propio techo. Pasaron horas así, hasta que el brillo del mediodía entró por las ventanas limpias. Entonces, León llamó a todos al patio. Hombres, mujeres, ancianos, niños, se formaron en semicírculo, aún llenos de dudas. León se subió a una mesa y habló. Yo estuve aquí hace muchos años, aunque ustedes no lo recuerden. Mi madre murió en estas tierras, en un campo olvidado detrás del maizal. Nadie la ayudó. Yo era un niño y pedí pan. Me lo negaron con un palo. Pero hoy, por esos mismos recuerdos, no vine a vengarme. Se detuvo, respiró. He comprado esta hacienda con mi trabajo, pero no quiero esclavos, ni capataces crueles, ni miedo en los ojos de los niños. Quiero justicia. Quiero que comamos juntos, que todos tengan cama, medicina, escuela. Un murmullo recorrió el aire. Algunos lloraron sin entender por qué. María Jesús se secó las manos en el delantal temblando. León bajó de la mesa y se acercó a una niña descalza que escondía una muñeca rota tras la espalda. Se la pidió, y con ternura. Le cosió el brazo con hilo de cocina. Así se remiendan las cosas rotas, le dijo. No se tiran, se cuidan. En ese momento, el patrón anterior, don Valentín, salió furioso con un papel en la mano, gritando que todo era falso, que León era un estafador. Pero antes de que pudiera avanzar, uno de los ancianos jornaleros que llevaba años encorvado, se adelantó. Yo conocí a su madre, dijo. Era buena, y usted tiene sus ojos. El viejo se arrodilló, uno a uno. Los demás lo imitaron. No por miedo, por respeto. León bajó la cabeza, abrumado. No se arrodillen ante mí, levántense. Porque desde hoy, todos aquí caminamos con la cabeza en alto. La primera señal fue el olor. Humo denso, agrio, cortando el aire de la noche. Luego, los gritos. León apenas había terminado de escribir la lista de nombres para las nuevas asignaciones, cuando María Jesús irrumpió en su despacho, pálida. «¡Los establos!», gritó. Salió corriendo sin ponerse la camisa, la tierra fría pegándose a sus pies descalzos. Desde el otro extremo de la hacienda, una columna de fuego iluminaba el cielo como una herida abierta. Las sombras de los peones corrían con baldes, palas, mantas. León se unió sin pensarlo. No gritó órdenes. Levantó un cubo y se lanzó al frente. Los caballos relinchaban desesperados. Algunos ya habían escapado, otros pataleaban atrapados. Uno de los mozos, Eliseo, intentó abrir las puertas pero se echó atrás por las llamas. León no dudó. Cubriéndose la boca con un trapo mojado, entró.
Sacó 3 animales por la rienda, tosiendo. Luego volvió por más. Al salir por tercera vez, tropezó con un cuerpo. Era Joaquín, el niño huérfano de 8 años que ayudaba en las caballerizas. Estaba consciente, pero cubierto de hollín. León lo cargó sin pensarlo y salió, justo cuando el techo del establo cedía con un crujido sordo. Cayó de rodillas en el suelo con Joaquín aún en brazos. María Jesús se arrodilló a su lado con un jarro de agua. El niño tosió, lloró, vivía. León cerró los ojos, temblando. A su alrededor, el fuego comenzaba a apagarse. Alguien había saboteado los frenos del carruaje. Otro dijo haber visto sombras con antorchas. Pero nadie se atrevía a señalar. Al día siguiente, León reunió a todos. Su voz era baja, pero firme. Lo que pasó anoche no fue un accidente, y no voy a cazar culpables. Pero quiero que entiendan algo. Esta hacienda ya no tiene dueños y esclavos. Tiene una familia, y quien daña la casa, daña a todos. Hubo silencio. Luego, una voz temblorosa habló. Era un joven mulato, Jacinto. Yo vi quién lo hizo, dijo bajando la mirada. Fue el capataz Eliseo. Dijo que un negro no debía ser patrón. El aire se tensó. Eliseo estaba ahí, con los brazos cruzados. León lo miró, sereno. Te di la oportunidad de caminar conmigo, dijo. Pero tú preferiste quemar lo que no entiendes. No ordenó castigo, solo lo miró a los ojos. Vete. Eliseo se fue, escupiendo al suelo. Nadie lo siguió. Esa noche, León durmió en el suelo del granero con Joaquín a su lado. Por primera vez se sintió en casa. El humo aún estaba en el aire, pero el fuego que importaba era otro, el que había nacido en el corazón de esa gente. Al amanecer, María Jesús encontró a León sentado en el banco de piedra junto al pozo, la misma banca donde años atrás ella solía esconderse para llorar. Él sostenía una carta cerrada con un sello rojo. «¿Del banco?», murmuró cuando ella se acercó. No había dormido. El sobre estaba dirigido al nombre que él usó al llegar. León Delgado, jornalero. Pero el sello llevaba el emblema de una firma poderosa, la misma que compraba y vendía tierras en toda la región. León rompió el lacre con cuidado. Dentro, una misiva formal. Y un cheque. María Jesús leyó sobre su hombro y tragó saliva. «¿Quién te regaló esto?». León no respondió de inmediato, solo dijo: «Un hombre a quien le ofrecí una moneda hace 15 años, cuando yo aún era esclavo». La historia era simple y tremenda. Años atrás, un joven blanco se desmayó de hambre junto al canal. León, entonces de 13 años, trabajaba en una finca de caña. Le pasó una moneda envuelta en pan, escondido de los capataces. El joven prometió recordarlo, y lo hizo. Ese joven ahora dirigía un banco y había seguido las huellas del esclavo que alguna vez le salvó la vida. «No puedo aceptarlo», dijo León. «Sí puedes», dijo María Jesús, «porque no es un regalo, es una restitución». Esa misma tarde, León convocó a todos los trabajadores en el patio. Tenía el cheque en la mano, pero no dijo su valor. «Hoy podría dejar todo esto, irme, comprar tierras, pero no vine a eso. Vine a entender de qué estaba hecho el mundo. Y quizás repararlo un poco». Caminó hasta una mesa vieja y puso allí el cheque. «Este papel compra la libertad de cada uno aquí que aún teme. Compra el molino dañado, la escuela que soñamos, los techos de los viejos». Y luego añadió: «Quien quiera marcharse será libre. Quien quiera quedarse, tendrá su parte». El silencio fue absoluto. Algunos lloraron. Jacinto se acercó primero y rompió en llanto. Joaquín, aún vendado del incendio, tomó la mano de León como si fuera su padre. María Jesús lo miró desde atrás, los ojos húmedos, la mano sobre el pecho. «¿Y tú?», preguntó ella cuando todos regresaron a sus tareas. «¿Qué harás tú con tu parte?». León la miró, por primera vez sin miedo. «Quedarme», dijo, «y volver a escribir mi verdadero nombre en este mundo». Esa noche, desde la colina, los vecinos vieron algo inusual.
velas encendidas por toda la hacienda, como luciérnagas danzando. No era una fiesta, era algo más fuerte. Era la luz de la dignidad recién nacida. Al día siguiente, María Jesús halló a León con una libreta vieja y una pluma rota. Estaba sentado en el corredor principal, rodeado de niños que esperaban turno para decirle sus nombres. «Quiero escribirlos bien», explicó él. «¿Cómo se debe? Con respeto». En la esquina de cada página ponía el nombre, seguido de un pequeño retrato a lápiz, un símbolo de lo que cada uno soñaba ser. Una oveja para Jacinto, un molino para la pequeña Clara, una estrella para el niño que hablaba con las gallinas. María Jesús se sentó a su lado, observando cómo, con paciencia, anotaba cada detalle. «¿Y tú?», preguntó ella al final. «¿Dónde anotarás el tuyo?». León se quedó en silencio largo rato. Luego, con manos firmes, abrió una página nueva. «Mi nombre es León Arístides Ventura», dijo. «Así me llamaba antes de que me quitaran todo». Escribió con cuidado como si cada letra fuera una cicatriz cerrándose. «Arístides», repitió ella tocando el borde de la hoja. Ese nombre era de alguien importante. Él sonrió con la mirada clavada en la letra A. «Mi madre lo eligió de un libro antiguo. Me decía que significaba el justo». La noticia se extendió como pólvora entre los jornaleros. Un hombre sin apellido había recuperado su linaje. Aquella tarde, una mujer anciana tocó la puerta principal. Era doña Salomé, la más vieja de las comadronas del pueblo. «Yo te vi nacer», dijo sin saludo. «Tu madre tenía la voz más bonita que he oído nunca». León quedó mudo. Salomé le entregó un pañuelo bordado con una A y una cinta azul ya descolorida. «Tu madre me pidió que guardara esto. Dijo que si algún día alguien llegaba con tus ojos, debía dárselo». Al abrirlo cayó un dije de cobre, simple pero intacto. En la base estaba grabado: «Para Arístides, el justo». María Jesús miró todo como si estuviera presenciando algo sagrado. En el silencio que siguió, León tomó la cinta y se la ató a la muñeca. «Me llamo León Arístides Ventura», dijo otra vez con el pecho recto. Esa noche, por primera vez, firmó un documento con ese nombre: el acta de propiedad compartida de la hacienda. 118 personas lo firmaron también, con sus nombres, sus cruces o sus dibujos. No era una venta, ni una herencia. Era el nacimiento de algo nuevo, y en el centro de todo, un hombre que había vuelto a nacer. Uno que, al decirlo en voz alta, hacía temblar las paredes de piedra. El sol apenas había tocado el horizonte cuando León se detuvo frente al algarrobo viejo, ese que todos decían estaba maldito. Nadie se acercaba desde que, años atrás, un niño desapareció jugando entre sus raíces. Pero León no buscaba leyendas, buscaba respuestas. María Jesús lo siguió en silencio, su mano apretando una llave oxidada que Salomé le había dado la noche anterior. Debajo de ese árbol, tu madre escondió algo el día antes que la separaran de ti, le había dicho. León arrodilló junto al tronco, sus dedos apartando tierra húmeda, raíces enredadas, piedras enterradas por el tiempo. A pocos centímetros de profundidad, sintió el crujido de metal. Era una caja del tamaño de un libro, cubierta de barro y tela podrida. María Jesús le entregó la llave. Él la giró despacio, como si cada vuelta deshiciera años de olvido. Dentro había un puñado de papeles, un retrato sepia de una mujer con el cabello como el suyo, y una carta dirigida a mi pequeño Arístides. La leyó en voz alta, temblando. «Te quitarán de mis brazos, pero no mi amor. Esta tierra fue mía. Te la dejo por sangre. Algún día volverás y sabrás que vales más que los hombres que te encadenaron». León se quedó sin aire. La carta estaba firmada por Elena Ventura, con un sello notarial que la identificaba como heredera única de la hacienda antes de casarse con el comandante Montero. María Jesús apretó su brazo. «Eso significa que tú. Soy el legítimo dueño», dijo León sin levantar la voz,
No gritó, no corrió. Se puso de pie como si los siglos se hubieran enderezado en sus huesos. No necesito comprar lo que ya es mío. Pero no hizo alarde. No exigió venganza. Volvieron al caserón en silencio, mientras el pueblo, aún dormido, no sabía que todo estaba a punto de cambiar. Esa tarde, León convocó a todos, desde los niños de los corrales hasta los ancianos de la cocina. Todos se reunieron bajo el mismo árbol que antes les daba miedo. Mostró la carta, la foto, el documento sellado. «Esto dice que esta tierra es mía», declaró. «Pero yo no quiero ser amo. Quiero que seamos dueños juntos». Nadie supo qué decir. La palabra dueño nunca les había pertenecido, hasta que él extendió la caja hacia el centro del círculo. «Si este árbol guardó la verdad, que también guarde la libertad». Y con sus manos, clavó la caja bajo la raíz principal. Luego sembraron flores encima, no como adornos sino como testigos. El pueblo no hablaba de otra cosa. León no había reclamado la hacienda con abogados ni escándalos. Simplemente compartió la verdad y después sembró flores. Desde entonces, algo extraño comenzó a florecer también entre los jornaleros y criadas, que durante generaciones solo habían recibido órdenes. La tierra, antes dividida por líneas invisibles entre los que mandaban y los que obedecían, empezó a sentirse de todos. Y ese año, por primera vez en mucho tiempo, las lluvias llegaron temprano. León no volvió a dormir en la habitación principal del caserón, sino que construyó una pequeña vivienda a un lado del pozo, donde vivía con María Jesús. Ella, aún con los ojos enrojecidos por años de vergüenza y golpes, empezó a dar clases a los niños por las tardes, usando la antigua capilla como escuela. «Quiero que aprendan a leer las cartas de sus madres y a escribir las historias que aquí nunca nos contaron», decía. Un mediodía, mientras León arreglaba un canal de riego, uno de los capataces de antaño se le acercó. «Yo era quien te vendió cuando tenías 8 años», confesó con la voz rota. «Por una deuda. Nunca imaginé». León no respondió con puño ni con rabia. Le ofreció agua. «Yo tampoco imaginé volver así», dijo. «Pero el odio no da fruto. El perdón, sí». Para la cosecha de otoño, todos, niños, mujeres, ancianos, participaron. Era como si la tierra supiera que algo había cambiado, como si reconociera al hijo perdido que había vuelto. Las mazorcas crecieron altas, los tomates brillaban como fuego, y los duraznos olían a promesa. Nadie trabajaba por jornal ese año. Compartían lo sembrado. Una mañana, María Jesús lo llamó a la cocina con una sonrisa temblorosa. «Mira esto». Era un cuaderno. En él, cada niño del pueblo había escrito una carta para alguien que ya no estaba. Madres que habían muerto esclavizadas, padres desaparecidos, hermanos vendidos. «Lo llaman las cartas del Campo Nuevo», explicó ella. León se sentó a leerlas en voz baja. Una decía: «Papá, hoy comí una naranja que sembré yo». Otra: «Mamá, aprendí a escribir tu nombre». Y otra, la más breve, decía: «Ya no tenemos miedo». Esa noche, León miró el campo iluminado por lámparas de aceite y estrellas sinceras. El mismo campo donde lo araron como esclavo. Ahora era escuela, hogar, refugio. «¿Qué vas a hacer con la próxima cosecha?», le preguntó María Jesús. León la miró con ternura. «Sembrarla en otros corazones. Este lugar ya no es mío, es de quienes lo sueñan». Una tarde de domingo, cuando el cielo parecía a punto de cantar, un carruaje elegante llegó al portón de la hacienda. Bajaron 2 hombres de sombrero blanco y trajes caros. Venían del gobierno regional, enviados por el mismísimo gobernador, tras escuchar las cartas escritas por los niños. Traían consigo un reconocimiento oficial, por transformar un campo de dolor en un símbolo de esperanza. León, incómodo con la atención, intentó declinar el homenaje. «Yo no hice esto solo. Esta tierra fue salvada por quienes nunca dejaron de creer, ni siquiera cuando eran tratados como nada». Pero el gobernador insistió: «Queremos cambiar el nombre de este lugar en los mapas.
que ya no lleve el apellido del patrón que lo poseyó por generaciones, sino el del hombre que lo liberó. León miró a María Jesús, que tenía las manos cubiertas de tinta por corregir tareas de sus pequeños alumnos. Luego miró a los jornaleros, ahora sembradores libres, a los ancianos que bailaban en las fiestas sin miedo, a los niños que corrían descalzos por los campos de maíz sin que nadie les gritara. Y entonces dijo: «Pónganle el nombre de ella, María Jesús, porque fue su fe la que me trajo de vuelta, y su ternura la que me reconstruyó». Hubo aplausos, pero también lágrimas. Alguien colgó un cartel de madera tallado a mano: «Campo María Jesús, tierra de los que vuelven». Los periódicos vinieron a hacer reportajes. Las fotografías de los niños leyendo bajo un árbol aparecieron en revistas extranjeras, pero León evitó los reflectores. Prefería trabajar en silencio, plantar semillas con las manos llenas de tierra y el corazón limpio. Cada nuevo visitante que llegaba a la hacienda preguntaba lo mismo: «¿Es cierto que este lugar fue una vez una finca de esclavos?». Los niños respondían: «No. Fue una escuela disfrazada de castigo. Solo que tardamos en darnos cuenta». Un año después, el presidente firmó una ley que prohibía para siempre la compraventa de personas por deuda, inspirada por la historia del mendigo que compró la tierra donde fue vendido. María Jesús recibió una carta del ministro de Educación, pidiéndole replicar su escuela en otros campos olvidados. León, por su parte, caminaba entre los surcos, saludando a los nuevos sembradores, muchos de ellos antiguos esclavos de otras haciendas que llegaban buscando lo que él había encontrado, una segunda oportunidad. Y cada noche, al dormirse, sentía que la tierra susurraba su nuevo nombre. No en voz alta, sino en paz. La mañana del aniversario de su llegada, León cavó con sus propias manos una pequeña zanja al pie del árbol más viejo de la hacienda. No era para sembrar ni para enterrar a nadie. Era para cumplir una promesa. María Jesús, con una sonrisa temblorosa, colocó dentro de la caja de madera los objetos que marcaron su camino. El pañuelo raído del mendigo que conoció en el camino, una libreta con los nombres de los primeros niños que aprendieron a leer bajo su techo, y una carta. La carta iba dirigida al futuro. Decía: «Si algún día esta tierra vuelve a ser de uno solo, que quien la reclame primero lea estas palabras. Aquí se enseñó a leer al que fue golpeado por leer. Aquí se enseñó a plantar al que antes sembraba para otros. Aquí se enseñó a amar al que llegó temiendo que nadie pudiera verlo jamás como algo más que su pasado». León colocó sobre la caja una piedra lisa y la cubrió con tierra lentamente. A su lado, los niños, algunos ya adolescentes, estaban en silencio, como si entendieran que no todo lo que se entierra es tristeza. A veces, también se entierran semillas de verdad para que florezcan en otra época. Esa noche hubo música en la plaza. Los antiguos esclavos bailaron con los hijos de los patrones, sin distinguirse más que por la alegría. María Jesús bailó con León por primera vez. Él, torpe y rígido al principio, terminó riendo con ella como si todo lo anterior hubiera sido solo un preludio a esa danza. Cuando se hizo silencio, uno de los niños subió al pequeño escenario de madera y dijo con voz clara: «Hoy celebramos el día en que un hombre volvió, no para vengarse, sino para perdonarnos a todos sin pedir permiso». Hubo lágrimas, hubo abrazos, pero sobre todo, hubo paz. Al final de la noche, León y María Jesús se sentaron bajo el mismo árbol. Él le tomó la mano y dijo: «Jamás pensé que el hambre me llevaría a un lugar donde me sintiera lleno por dentro». Ella le respondió con un susurro: «Y yo nunca pensé que el mendigo al que di pan sería el hombre con el que soñaría fundar un mundo nuevo». Y así, mientras la luna subía sobre los campos recién sembrados, la tierra entera pareció respirar distinto, como si el pasado se hubiera redimido, como si lo imposible hubiera encontrado raíz. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras visto al mendigo ese día,
también le habrías ofrecido un pedazo de pan.